En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos pedir tu asistencia para poder comprender, para poder entender, para poder aprender cuál es la verdadera renovación que tú nos pides, cuál es la misión que tenemos como bautizados, cuál es nuestra unión íntima como iglesia viva. Bendito seas, Espíritu Santo, por venir en nuestra ayuda en esta noche. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven Espíritu del Padre, sé nuestra luz, derrama desde el cielo tu esplendor de gloria. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Testimonio cierto, tú nos enseñas a proclamar que Jesús resucitó. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Gracias, Espíritu Santo, por venir en nuestra ayuda, por venir en nuestra asistencia en esta noche. Gracias, Espíritu Divino, porque nos hablas al corazón, porque quieres formarnos, porque es grande tu misericordia. Dejamos abierta la oración y empezamos. En primer lugar, quiero darle gracias al Señor porque nos reúne en torno a un tema muy importante que es el Concilio Vaticano II. Este año, mis buenos hermanos, se cumplen 60 años del inicio del Concilio Vaticano II. Este año se cumplen 60 años de ese magnífico día en el que el Papa grande, el Papa de la sonrisa, el Papa de la paz, el Papa Juan XXIII convocaba a la humanidad entera a este fenómeno increíble de la historia, un fenómeno de la modernidad inclusive, como es el Concilio Ecuménico Vaticano II. El Papa Juan XXIII, ya en su experiencia de vida, en su experiencia como patriarca de Venecia, sentía la necesidad de una iglesia que tenía que dialogar con el mundo.
de una iglesia que tenía que dialogar con los jóvenes, con la familia, con los religiosos, de una iglesia que tenía que ser más presente, de una iglesia que tenía que renovarse a la luz del Espíritu Santo. Tal es así que en sus grandes experiencias pastorales como patriarca de Venecia, el cardenal Angelo Roncalli experimentaba la necesidad de que muchas veces la iglesia se quedaba allí quieta y no avanzaba más, no avanzaba más y no tenía una palabra, no tenía una forma de dialogar. Por eso es que en este año, en el que se cumplen 60 años del pedido, de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, y que también se celebran los 30 años del Catecismo de la Iglesia Católica, miren qué año tan bonito, ¿no? 30 años del Catecismo, 60 años del Concilio, es que nosotros como academia queremos empezar esta magna tarea de hacer algunas catequesis sobre lo que es el Concilio Vaticano II. El concilio, aquí tengo el concilio, es un libro grande, pero vamos a ir desmenuzándolo brevemente, vamos a ir tratando de adentrarnos, y yo que les pido es que al margen de que les vamos a ir subiendo algunos soportes, este va a ser el primer soporte, les pido que por favor vayan tomando nota y que no se queden con dudas. La idea es que aquí tratemos, dentro de lo posible, de sacarnos las dudas y de ir adentrándonos en un camino muy profundo, como es precisamente el de el Concilio Vaticano II. Mis buenos hermanos, cuando nosotros nos decimos a sí mismos que queremos avanzar en el Concilio Ecuménico Vaticano II, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué es el Concilio Vaticano II? ¿Qué es el concilio? Yo no sé si alguno de ustedes quiere compartir allí qué entiende por Concilio Vaticano II. A ver si alguno de ustedes quiere compartir, si alguno sabe qué es el Concilio Vaticano II. A ver si alguno escribe allí en la pizarra, ahí en el chat. ¿Nadie? Bueno, vamos a avanzar entonces. En primer lugar, el Concilio Ecuménico Vaticano II nace por iniciativa del Espíritu Santo. Eso es lo primero. El Concilio Ecuménico Vaticano II, por eso quiero quedarme en esta imagen que está allí, nace por una inspiración del Espíritu Santo al Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII siente la necesidad de convocar a un concilio ecuménico. ¿Qué significa concilio? Vamos a empezar con la primera palabra. Concilio significa el lugar donde todos los obispos pueden hablar, donde tienen voz, voto y veto todos los obispos del mundo. Imagínense que el último concilio que se celebró en la iglesia fue hace 60 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no es que todos los días se hace un concilio o todos los años hay un concilio. Los concilios generalmente son convocados por el Papa para tratar temas de suma importancia para la Iglesia Universal. Segunda idea importante. El concilio es un lugar, un sacro lugar, donde se reúnen los obispos de todo el mundo para tratar temas que son inherentes a la Iglesia Universal, no a pequeñas porciones. ¿Cuál es la diferencia con estas reuniones que está convocando el Papa Francisco, que es el Sínodo de los Obispos? El Sínodo de los Obispos es también una asamblea de los obispos, pero que llevan las propuestas de nosotros los laicos. Pero no están todos los obispos del mundo, sino que cada país elige 2 o 3 representantes. Bueno, el Concilio Ecuménico Vaticano II fue el llamamiento del Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli, para que fueran al Vaticano todos los obispos del planeta Tierra. Los obispos católicos, apostólicos, romanos y también los obispos ortodoxos. Por eso es ecuménico,
porque también participó una delegación de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? La Iglesia de Constantinopla. Entonces, en íntima unión con el Espíritu Santo, con Horacio hemos querido cantar la secuencia del Espíritu Santo, porque el inicio solemne del Concilio Vaticano II se dio cuando los obispos, los padres conciliares, cantaban el Veni Creator, ven Espíritu Santo. Invocaban al Espíritu Santo por esta reunión conciliar que ellos iban a tener. Ahora bien, en medio del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII muere. El Papa de la Paz muere. Se llama automáticamente a un cónclave, se elige a un nuevo sucesor de Pedro y es resultado electo el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI lo que hace es precisamente seguir con las sesiones del concilio. Vayan anotando allí. El Concilio Vaticano II tuvo 4 sesiones o 4 reuniones. Fueron 4 años en los que se trabajó. Cada sesión duró un año. 62, 63, 64, 65. En el año 65 es donde se termina y se promulga el libro con todos los textos, las constituciones, decretos y demás que el Concilio Ecuménico Vaticano II le ofrecía a la humanidad. ¿Sí? Entonces, es convocado por el Papa Juan XXIII y finalizado y proclamado por el Papa Pablo VI. Ahora bien, ahí este aporte después lo van a tener. El Concilio Vaticano II tenemos que interpretarlo a la luz del objetivo principal que tenía el concilio. ¿Y cuál era el objetivo principal que tenía el concilio? Mirar a la iglesia desde dentro de la iglesia. Mirar cómo estaba la iglesia en 1962. Recordemos que primeramente se había vivido el Concilio Vaticano I, sobre el cual se habían avanzado en algunos temas como son la liturgia, poco, pero se había avanzado, y la Sagrada Escritura. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero quedó allí el Concilio Vaticano I, hubo algunas formulaciones dogmáticas, pero no hubo más resoluciones. ¿Cuál es la diferencia con el Concilio Ecuménico Vaticano II? Que en el Concilio Vaticano II todos los obispos del mundo pudieron participar. Se escucharon porque tenían lugar para poder hablar en la gran asamblea. Imagínense la foto que les estoy mostrando allí. Toda la Basílica de San Pedro, que es inmensa, que es grande, toda la basílica se llenó de asientos para que los más de 500 padres conciliares del mundo pudieran expresar su voz, pudieran expresar el sentimiento de sus pueblos y pudieran sobre todo llevar ante el Papa y ante los padres conciliares la necesidad de renovación, esa necesidad que surge de la presencia del Espíritu Santo, renovarnos. Aquí en Argentina, no conozco en otros países, ya padres conciliares han quedado muy pocos, la verdad que ya han muerto casi todos. Sé que en Colombia el cardenal Pimiento ha sido padre conciliar, creo que él sigue vivo, creo, no sé si ha muerto ya. En México creo que ya no hay ningún padre conciliar, creo. Acá en Argentina solamente nos queda un solo padre conciliar. Eh, de los padres conciliares, nosotros podemos tener que, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI no fue padre conciliar. ¿Por qué? Porque no le daba la edad y porque en ese momento él no era obispo. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, lo que en ese momento fue perito teológico. Ayudó en las promulgaciones teológicas. Pero vuelvo a la idea. El Concilio Vaticano II fue impulsado por el Papa Juan XXIII, aún con mucha resistencia por parte de la curia romana, aún con mucha resistencia por parte de algunos obispos del mundo, sobre todo los obispos italianos, no veían con buenos ojos esto de por qué la iglesia se tiene que mirar, por qué la iglesia se tiene que cuestionar. Pero aún así, el Papa Roncalli avanza y promulga solemnemente el llamamiento a la humanidad. Yo quiero que esta palabra la guardemos en el corazón. El Papa Juan XXIII hace un llamamiento a la humanidad.
no a los obispos, no a los creyentes, no a los 4 o 5 fieles que había en ese momento. No, 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 no. Hace un llamamiento a la humanidad, a los creyentes y a los no creyentes, a los sacerdotes, religiosos, obispos, pero también a los laicos, a los pobres, a los que son de clase media, a los que trabajan, a los que no tienen trabajo, a los jóvenes, a los empresarios, a los estudiantes, a los científicos, a la gente del mundo de la cultura. Hace un llamamiento a la humanidad para que nos pensemos nosotros todos en algo que vamos a hablar mucho en este curso, y es el ser iglesia. El ser iglesia. Nunca, mis buenos hermanos, nunca antes se había puesto tanto el acento en esta cuestión de pensarnos iglesia, pensarnos parte de la gran familia de la humanidad. Sigo avanzando. ¿Cuál fue el objetivo principal del Concilio Vaticano II? Mirar la situación actual de la Iglesia, pero no mirarse el ombligo, sino que mirar lo que la Iglesia estaba haciendo hasta ese momento y descubrir, tomen nota de esto, descubrir qué es lo que la Iglesia tiene que hacer para empezar a dialogar con toda la humanidad. En este sentido, es muy, muy interesante pensar en una palabra que el Papa Juan XXIII utilizó, y es la palabra ayornamiento. El ayornamiento. ¿Por qué tenemos que ayornarnos a este tiempo? Esta palabra fue una palabra que fue susurrada evidentemente por el Espíritu Santo al corazón del Papa Bueno, del Papa de la Paz. Este ayornamiento, esta necesidad de ayornarnos, es una necesidad que el Espíritu le pide a su esposa amada, la Iglesia. Es el Espíritu el que le sopla a la Iglesia y le dice que necesita la Iglesia renovarse, que necesita revisarse a fondo, necesita renovar, revisar las actividades propias de la Iglesia. Una de las cosas grandes que surgen del Concilio Vaticano II es repensar la actividad misionera de la Iglesia. Ojo, mis hermanos, ¿no? Cuando yo hablo de actividad misionera de la Iglesia, no estoy diciendo de la actividad misionera de los misioneros, de las monjitas, de los curitas que van al Congo. No, 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 no. De la actividad misionera de vos, todos los que estamos acá y yo, de todos los que formamos parte de la Iglesia. ¿Y cómo se da esa apertura misionera? Esa apertura misionera dice, sobre todo en la Constitución Ad Gentes, el Concilio Vaticano II dice que esa apertura misionera se da a partir del diálogo. Ese diálogo que es fruto de la oración, fruto de sentirnos iglesia, fruto de amar a nuestra madre iglesia, y después de amar a nuestra madre iglesia y de brotar de la oración, ir a dialogar con los no creyentes, con los miembros de otras confesiones religiosas, incluso con los ateos. Por eso es que había una apertura, un ayornamiento, un abrir las puertas a Cristo, como decía Juan Pablo II. No por nada, Juan Pablo II, cuando recién inicia su pontificado, dice abrir las puertas a Cristo. ¿Qué significaba eso? Sacarle la bolsa de regalo al concilio, ponerlo en práctica. Esa apertura con el mundo moderno. ¿Qué es la modernidad? La modernidad, mis buenos hermanos, perdonen que vaya un poco a la historia, pero este curso nos va a llevar a que avancemos en varias disciplinas. La modernidad es un tiempo donde se contesta a la fe con la razón, pero solamente desde la subjetividad. El centro de toda la humanidad ya no es la fe, ya no es Dios, ya no es una sociedad teocrática, sino que más bien es una sociedad antropológicamente que mira al hombre y que se mira el propio ombligo y que desplaza a Dios, desplaza de todo lugar al Señor. Bueno, frente a eso la iglesia dice, ¿qué podemos hacer?
Frente a este gran dilema, ¿qué podemos hacer? Y es dialogar. Y el lenguaje es un lenguaje conciliatorio. Hasta ese momento, la iglesia lo que hacía era declarar anatema. Anatema al que está en contra de la fe. Anatema al que dice algo contra la doctrina. Anatema, 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 excomulgar. Hasta ese momento la iglesia excomulgaba, no dialogaba. El Papa bueno, el Papa de la Paz dice, no, no, no. Nosotros tenemos que dialogar, tenemos que conocer las otras posiciones y a partir de conocer las otras posiciones, a ver, ¿qué es lo propio y qué es lo ajeno? ¿Qué es lo común? Y desde ahí poder trabajar las problemáticas antiguas y nuevas. Por eso, el Concilio Vaticano II ha sido, como dice acá el soporte, el concilio más representativo de todos, porque se escuchó la voz de toda la humanidad. Como les dije, contó con 4 etapas, con una asistencia de 2000 padres conciliares, 500 eran cardenales, los otros 1500 eran obispos, más los peritos teológicos que acompañaban a cada padre conciliar de distintas partes del mundo y se escucharon todas las lenguas. Una de las cosas importantes del Concilio Vaticano II es que se propuso, como dice ahí, actualizar la vida de la Iglesia, pero no definiendo ningún dogma. No define el Concilio Vaticano II ningún dogma. Es más, muchos, esto quiero decirlo como un dato de color, muchos critican al Concilio Vaticano II porque esperaban que el Concilio Vaticano II definiera algún dogma mariano. Y el Concilio Vaticano II no define ningún dogma mariano. Es más, en las constituciones sobre la vida de la Iglesia, ya vamos a ver cuáles, solamente escribe un apartado referido a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque lo que buscaba el Concilio Vaticano II era actualizar la vida de la Iglesia. Al actualizar el ser Iglesia, el sentir de la Iglesia, el ser parte de la comunidad de los bautizados. Y esta es una cuarta idea muy importante que quiero dejar en esta noche. El sentirme bautizado, el sentirme llamado, el sentirme ungido, el sentirme enviado. Bien, ¿de qué trata el Concilio Vaticano II? Primero de la Iglesia, de la revelación de Dios, Dei Verbum, la liturgia, Sacrosanctum Concilium, la libertad religiosa, el diálogo con la cultura. Y lo más importante de todo, ya al final del concilio, cuando hace un llamamiento a la humanidad, lo dice con mucha claridad. Quiero leerlo textualmente. Lo dice con mucha claridad. Nos, o sea, los padres conciliares, nos hacemos un llamado a toda la humanidad a que busque con todas las fuerzas de su alma la santidad, porque aquel que nos llamó es santo. Hace un llamado a la santidad. Hace un llamado a descubrirnos en este camino que nos prepara para la visión beatífica con Dios. Entonces, hasta acá hemos hecho una pequeña presentación. Vamos a hacer un pequeñísimo canto, Horacio, así puedo recobrar la voz, un pequeñísimo canto, y ya seguimos con los objetivos del concilio. Un pequeñísimo canto, entonces. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Eres la alegría, fuego de la iglesia. Pon en nuestros ojos la mirada del Señor. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. El Espíritu nos sigue hablando, nos sigue mostrando su presencia divina. Bueno, el Concilio Vaticano II
tuvo grandes objetivos, grandes objetivos. El primer objetivo, y esto quiero remarcarlo mucho, fue promover el desarrollo de la fe católica. Entender qué es nuestra fe. Entender a qué nos compromete nuestra fe. Por eso, después del Concilio Vaticano II, se armó lo que era la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, para ir y evangelizar allí en los lugares donde nunca habían llegado los misioneros. Hoy es el Dicasterio para la Nueva Evangelización. Lo segundo que se propone el Concilio Vaticano II es lograr una renovación de la vida moral. Aquí yo no voy a entrar tanto en estos detalles porque primero habría que saber qué es la moral, ¿no? El Concilio Vaticano II, cuando hace el diagnóstico, porque antes de proclamar, hace un diagnóstico de la realidad, lo que hace es decir, bueno, la vida ética ha quedado a un costado muchas veces y la vida moral ha sido totalmente atacada. ¿Cómo deben vivir los fieles su vocación cristiana? Eso es lo que se preguntaba el concilio. ¿Cómo debemos vivir nuestra llamada a la santidad? Y yo te pregunto a vos, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, mis buenos hermanos, ¿tomamos conciencia nosotros de este llamado universal a la santidad? ¿Tomamos conciencia de que nuestra vida moral tiene que ser siempre en sintonía con lo que el Señor nos pide en su palabra? Ese fue otro de los grandes descubrimientos del Concilio Vaticano II. Todo debe nacer de la palabra, hundir sus raíces en la Sagrada Escritura y desde allí expresarse en la vida sacramental, sobre todo en la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Estas cosas que las digo así tan fáciles han sido cuestiones de mucho debate, de muchísimo debate. El tercer objetivo ha sido adaptar la disciplina eclesiástica, adaptar la formación de los sacerdotes, adaptar la formación de los obispos, la tarea misionera. Y por eso es que el trabajo ha sido muchísimo. Ha sido un largo tiempo donde se trabajó en 16 documentos, en 4 constituciones, en 6 declaraciones, y se han definido algunas orientaciones para la humanidad que son muy interesantes. Pero yo quisiera tomar 2 palabras que ya las tomaba Juan 23 y que Pablo VI las hizo carne. Y esto quiero explicarlo a partir del título de este curso. Como ustedes saben, el título de este curso es La renovación y la misión de la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II. Yo quiero que nos quedemos con este título, la renovación y la misión. Mis buenos hermanos, nunca vamos a entender la renovación de la Iglesia si no es a partir de la misión. La renovación y la misión son como las 2 alas a través de las cuales el Espíritu Santo se expresa. Y se expresa a través de la renovación que ha provocado el concilio, de la gran efusión de la presencia del Espíritu, pero que se concreta en la sagrada tradición de la Iglesia. No se inventó nada nuevo. No es que se empezaron a armar cosas o planes, como muchas veces muchos historiadores han criticado. No, el Concilio Vaticano II ha sido un releer la historia de la Iglesia, un releerlo desde la Eucaristía, un releerlo desde las condiciones. No podíamos pensar solamente en una Iglesia europea. Esto es algo que Juan Pablo II lo ha dicho muchísimas veces a la comunidad europea, pero ya lo entendía desde 1962, Juan 23. La Iglesia no es una Iglesia europea. ¿Qué pasa con el continente americano? ¿Qué pasa con el continente asiático? ¿Qué pasa con el continente africano? Bueno, la Iglesia tiene una voz, tiene una palabra para decir, pero escuchando a toda la Iglesia, no solamente a la Iglesia europea. Si bien ha sido la Iglesia madre, pero no es la única parte de la Iglesia. Bien, como fruto de los trabajos que se han dado en el Concilio Vaticano II, han habido 4 constituciones.
A ver, Marco, si me puede ayudar a leer y yo voy a ir explicando alguna cosita. Sí, Marco, hermano. Sí, con sí. mucho gusto. 4 Constitución. ¿Qué sería una? Constitución, Sí, sí. Constitución es un documento que posee un valor teológico o doctrinal permanente. bien, ahí nos detenemos. Entonces, la Constitución es un documento ciertamente querido por el Concilio Vaticano II y que tiene un valor teológico, un valor espiritual, un valor doctrinal que es perenne, que es para siempre. Hasta tanto no haya un nuevo concilio y quiera definir o quiera cambiar algo, cosa que no creo por el momento, esa tradición es la tradición más sagrada que hay. ¿Cómo será que es tan sagrada que todos los papas, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, todos los papas siempre han hecho referencia a los documentos del Concilio Vaticano II? Es más, yo puedo poner un ejemplo muy claro, muy claro. Dentro de las constituciones del Concilio Vaticano II hay una que es la que yo más amo, que es la Dei Verbum. Bueno, el Papa Benedicto XVI, el gran teólogo, cuando quiso profundizar sobre la Sagrada Escritura, no es que armó algo paralelo o algo que sea más importante que la Dei Verbum, sino que escribió una encíclica que lo que hacía era profundizar lo que ya nos había dicho la Dei Verbum, profundizar en las enseñanzas de la Iglesia. ¿Sí? Bien, sigamos leyendo, Marco. 1. La Iglesia, luz de las naciones. Lumen Gentium. Que- Lumen Gentium. Bueno, muy bien. La primera constitución, la Lumen Gentium, lo que hace es pensar a la Iglesia como un faro luminoso que tiene que iluminar primero al pueblo de Dios. Todos los cristianos somos responsables de aportar esa luz. Por eso, el Concilio Vaticano II también fue una gran sacudida para los fieles, porque nos preguntaba, bueno, ¿cuánto me estoy formando? ¿Cuánto estoy creciendo en mi fe? ¿Me formo? Entonces, la iglesia, que es el pueblo de Dios, esta palabra que nosotros la escuchamos con tanta facilidad, bueno, hasta ese momento no se sabía, no se había definido dogmáticamente que la iglesia es el pueblo de Dios. Hasta ese momento, muchos cristianos, muchos fieles, creían que la iglesia era la jerarquía, el papa, los obispos, los sacerdotes. Y no. En ese momento, la iglesia define solemnemente que la iglesia es el pueblo de Dios. Te dice a vos, me dice a mí, que vos y yo y todos somos iglesia. Qué bonito, qué riqueza más hermosa. Y por eso, dentro de esa iglesia en la cual todos somos el pueblo conquistado por la sangre de Dios, el pueblo conquistado por la sangre de Cristo, el pueblo amado de Dios, el pueblo que ha sido sacado de la esclavitud de Egipto, tiene una madre. Y María entonces es la madre de la iglesia. Por eso, la Lumen Gentium nació del deseo de la iglesia misma de renovarse, de llegar con el mensaje de salvación a todos los rincones del planeta Tierra. Por eso, en esta constitución no se habla tanto de la jerarquía de la iglesia, sino que se habla del servicio que aporta el Papa, que aportan los obispos, que aportan los sacerdotes y diáconos, de ese servicio a la misión, de ese servicio colaborativo que nosotros como laicos también aportamos. Por eso, una de las grandes definiciones, y yo quiero que nos quedemos con esto, una de las grandes definiciones fue que todos somos misioneros, todos somos responsables de la misión. Por eso
frente a algunas personas, algunos laicos que dicen, yo no soy misionero. Eso lo dejo para los que han estudiado, para los que van a misionar. Ojo, ojo al piojo, ¿no? Ojo hermano, ojo hermana, lo dice solemnemente el Concilio Vaticano II. Todos somos misioneros. Y es más, no lo dice el concilio, lo dice el mismo Cristo. No es si yo quiero, no es si yo me parece bien. Todos somos misioneros. Todos somos responsables de que todos lleguemos al conocimiento de Cristo y seamos salvados. Otra de las cuestiones muy importantes que definen el Concilio Vaticano II es que la autoridad es ciertamente un servicio. Y esto yo lo quiero remarcar porque si bien el Papa Pablo VI, Juan Pablo I, que ahora va a ser beatificado, Juan Pablo II, Benedicto XVI, lo han dicho, pero el que lo ha expresado con mucha claridad, con mucho ejemplo, ha sido el Papa Francisco. De hecho, cuando el Papa Francisco sale a la logia a dar la primera bendición papal, él no se presenta como papa, se presenta como el obispo de Roma. Y presentarse como el obispo de Roma significa presentarse como el primero entre pares. Y esto es una definición dogmática del Vaticano II. La autoridad no es porque sea el obispo más bueno, el más santo, o porque use una sotana blanca. Eso lo deja muy claro el concilio. La autoridad le viene porque es el obispo de Roma, porque la iglesia de Roma es la que nos preside en la caridad. Entonces, como nos preside en la caridad, es la iglesia que tiene que estar más abierta, más responsable, más servicial. Por eso, también define, la Lumen Gentium también define que el obispo es un pastor querido por Cristo. Hasta ese momento se hablaba de los príncipes de la iglesia, los obispos como príncipes de la iglesia. Hoy hablar de esto sería equivocado. ¿Por qué? Porque iría en contra de toda la tradición de la iglesia a lo largo de todos estos años. Ya no hablamos del obispo príncipe, hablamos del obispo pastor. Hablamos del obispo, hoy en términos del Papa Francisco, del obispo con olor a oveja. Y esto no es un invento de Francisco, ¿no? Ojo, mucha gente dice, ay, el Papa viene con ideas nuevas. No, no es un invento de Francisco. Esto viene de hace 60 años. El Concilio Vaticano II definió que el pastor, el que va a ejercer la cura de almas, el pastor de una iglesia, tiene que ser primero ejemplo, pero ese ejemplo mirando al único pastor de las almas que es Cristo. ¿Y cómo se va a dar eso? A partir de la colegialidad que tiene que haber con los obispos. Por eso, y en esto yo quiero decir algo, ustedes saben que yo por lo general no suelo hablar de temas candentes, pero sí quiero decir algo que es muy importante y que nadie dice nada. Hoy, en este momento, el Papa está en América. El Papa está en este momento en Canadá. ¿Y por qué está en Canadá? Porque está yendo como pastor a cumplir un servicio de penitencia, a pedir perdón en nombre de la iglesia, por los errores que la iglesia ha cometido. Pero ojo, no la iglesia sacerdote, la iglesia que somos todos. Pero así como el Papa está en América hoy pidiendo perdón en nombre de todos nosotros, también el Papa le ha pedido a la iglesia alemana que por favor no avance en el camino sinodal que Alemania está llevando adelante. Ustedes saben que los obispos alemanes han empezado un camino sinodal hace 2 o 3 años atrás y que en este mes, a finales de este mes de julio, va a presentar sus conclusiones, pidiendo muchas cosas que son contrarias a la fe de la iglesia. Y el Papa les ha dicho que los obispos alemanes no tienen la autoridad para definir nada en cuestión de fe. Por eso, un grupo de obispos, en este caso los alemanes, no son un grupo colegiado. ¿Cuándo se representa la colegialidad de la iglesia? Cuando los obispos, y esto lo digo con mucha claridad, hermanos, ¿no? Quiero decirlo porque esto es algo que está definido por la iglesia. Perdón. Esto está definido por la iglesia. Y también sirve para nosotros los laicos. Actuamos en colegialidad cuando los obispos se unen al pastor de las almas. Cuando todos los obispos del mundo se unen al pastor
universal que es Pedro. Los obispos unidos al Papa representan la colegialidad, en solidaridad con las responsabilidades universales de la Iglesia. El que tiene la responsabilidad sobre sus hombros es evidentemente el Papa, pero cada obispo es responsable de hacer crecer en la fe a la pequeña porcioncita del pueblo de Dios que le ha tocado. Y quisiera, yo sé que este curso va a dar para muchas preguntas, por eso vamos a dar 15 minutos como mínimo para las preguntas. No vamos a terminar la presentación, falta mucho todavía por ver, pero no quiero cansarlos. Yo quisiera en la primera constitución expresar lo que la Lumen Gentium dice con toda claridad. La iglesia es comunión, institución y misión. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el sínodo que el Papa plantea para la Iglesia Universal ahora, que toma como tema comunión y misión, está entroncado dentro de lo que los padres conciliares pidieron hace 60 años. No es un invento nuevo. Comunión, misión e institución son, si ustedes quieren, anoten ahí, las características universales de la Iglesia. Comunión, ¿qué significa? La común unión, en esa misión. Por eso cuando el sacerdote celebra la misa y dice, podáis ir en paz, ¿no es cierto? Hay traducciones, sobre todo en las traducciones latinas, que dice, pueden ir a evangelizar, pueden ir a misionar, pueden ir a llevar el nombre de Cristo, siendo iglesia. Hacemos un canto entonces, pidiendo que el Señor nos derrame en nuestros corazones esto, vayan preparando las preguntas y pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a renovarnos como iglesia. Si no soy capaz de dar la vida por amor, si no puedo yo entregarme todo a los demás, si al abrir los labios no predico la verdad, soy hoja en el viento, nada soy. Si no puedo amar más que a mi propio corazón, si no entiendo pleno la palabra caridad, si cuando he caído no hago nada por cambiar, soy grano de arena, nada soy. Tú me transformas, Señor, a cada instante, por ti yo puedo cambiar para salvarme. Dame tu amor y verás, dame esperanza, como la lluvia a la flor. Tú me haces falta, soy otro yo, ya lo ves, tengo un nuevo corazón. Tú tienes tantas formas de amar. Bien, los hermanos nos van a ayudar con las preguntas. Les pido que sean preguntas concisas, porque seguramente hay varias, entonces los hermanos nos van a ir ayudando. Buenas noches con cada uno de ustedes, hermanas. Primeramente a dar gracias a Dios y al hermano Leandro por este tema que se ha impartido hoy. Y los hermanos que tengan que hacer las preguntas, por favor, levantar las manos, la manito. Hay un emoticón y hacer las preguntas de acuerdo al tema que se ha expuesto. Hermanita Elizabeth, ¿puede abrir su micro, por favor? Hermana Elizabeth. Perdón, es que muchas gracias. Yo quiero hacer la pregunta, hermano Leandro, y muchas gracias por darme la palabra, sobre las 4 constituciones. Nos mencionó la Dei Verbum, la Lumen Gentium
Y las otras dos, ¿no las podría mencionar, por favor, para tenerlas, ya considerarlas como en este orden? Sí. Sí, sí, sí. Hay 4 constituciones. La primera, la Lumen Gentium. Yo les Ajá. voy a ir explicando una por una, obviamente. Sí. La segunda es la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la Sagrada Liturgia. La tercera, Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual. Y la Dei Verbum, sobre la Divina Revelación. ¿Alguna otra pregunta? Hermana Janet Chaparro, por favor. Sí, buenas noches, Leandro. Quisiera saber si esto se refiere también a lo que estamos viendo ahorita en nuestra iglesia, de que se habla de una iglesia en salida, de lo que se está viendo ahora. Entonces quisiera saber si esto tiene que ver algo con eso. Muchas gracias. Bueno, hermana, el Papa Juan XXIII, como yo les decía a ustedes, la noche antes de convocar al Sagrado Concilio, estaba en la ventana del apartamento papal y desde la ventana vio a una pareja de novios que estaban en la plaza de San Pedro, ¿no? En la fuente de agua. Esto también está en la película del Papa, por si la quieren ver a la película de Juan XXIII. Y esta pareja de novios después se acerca al Santo Padre y le pregunta por qué la iglesia no tenía una palabra para acompañar, para decir. Cuando nosotros hablamos de iglesia en salida, evidentemente es una iglesia que camina, una iglesia que dialoga, pero en salida también significa salir a misionar en el trabajo, en los próximos, en los prójimos, en todos los ambientes donde nos movemos. Por eso es que esto que pide el Papa Francisco no es nuevo, ya está pedido por el Señor hace 60 años. Pero bueno, nosotros nos hemos dormido un poco en la iglesia y ahora recién estamos sacándole el envoltorio al regalo del concilio, ¿no? Muchas gracias, hermano. La hermanita Leti Bertín, por favor, hacer la pregunta. Abrir su micro. Hola, buenas tardes, hermano Leandro. Muy agradecida por el tema, está hermoso. Tengo una pregunta. ¿Esta clase la vamos a poder, no sé, nosotros encontrar nuevamente? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, me hace mucho ruido ahí la situación del Concilio Vaticano, porque yo he escuchado que ahí nació la renovación carismática. Entonces, yo quisiera que me respondiera en eso, porque yo sí, ahí, yo conozco Renovación y Renovación es una iglesia de salida, ¿sí? Pero veo que no todos los hermanos católicos conocen Renovación. ¿Por qué? ¿Por qué esa división? Eso, hermano Leandro. Bueno, sí, vamos a subir las clases grabadas. Recuerden que son clases quincenales cada 15 días. Cada 15 días los lunes nos vamos a encontrar. Seguramente, si ustedes se siguen conectando, en algún momento llegará en que la hagamos semanal, porque es muy largo el tema, pero todavía no tengo la disponibilidad de tiempo personal, ¿no? Por ahora cada 15 días. Segundo, yo no me atrevería a decir que, que la renovación carismática nace con el Concilio Vaticano II. Yo no me atrevería a decir eso ni desde el punto de vista teológico, ni desde el punto de vista eh, dogmático, ni mucho menos en cuestión de fe. Yo lo que digo es que el Concilio Vaticano II ha posibilitado que por lo menos podamos celebrar la Sagrada Eucaristía. Ese es el gran avance que la Sagrada Eucaristía en la lengua vernácula. O sea, nosotros, los que hablamos español, en español. Los que hablan en inglés, la misa en inglés. ¿No es cierto? Pero hasta ese momento, el misal de Juan XXIII no quedaba abolido. Todavía se podía seguir celebrando en latín. Pero se daba la posibilidad de que se proclamen las lecturas, la palabra de Dios, en la lengua vernácula. Ahora, la renovación carismática, esto es un tema que yo lo expresé claramente en la catequesis que di el lunes pasado sobre el Espíritu Santo.
pero resumidamente, la renovación carismática nace, esto lo dicen los grandes teólogos, incluso Raniero Cantalamessa, que es el predicador del Papa, el cardenal Raniero Cantalamessa, la renovación carismática nace cuando nace la cabeza, porque nace del costado abierto de Cristo, porque nace cuando el Espíritu se manifiesta. Por eso también es un error decir que la renovación carismática es cuestión de los pentecostales. No, no es cuestión de los pentecostales. La primera comunidad carismática nace precisamente de haberse sentado a leer y a estudiar los documentos del Vaticano II y de entender este llamamiento universal a la santidad. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ir desarrollando con más prolijidad y prontitud en las próximas clases. Ok, gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat de una hermanita que si le podría explicar un poquito más de qué es ecuménico. Ecuménico, como yo les dije a ustedes, lo que significaba en ese momento era invitar a la Iglesia Católica Ortodoxa y también invitar a las otras confesiones cristianas y también invitar a las otras confesiones religiosas, ¿no? Recuerden acá se hace una gran salvedad. Lo que son las confesiones cristianas, entre ellos los evangélicos luteranos, y lo que son las confesiones religiosas. Por ejemplo, los musulmanes. Son religiosos, pero no son cristianos. Entonces se invitó para que ellos sean veedores, para que participen, para que escuchen los trabajos conciliares, pero no aportaban, sino que por ahí en las consultas generales, eso se llamaba congregaciones. En las consultas generales, en las congregaciones, por ahí aportaban y podían dar luz a algún que otro padre conciliar. ¿Otra pregunta? Hermanita Judy Vargas. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Tengo una inquietud respecto, digámoslo, al título, ¿cierto? De las constituciones. Estoy mirando acá en el libro del Concilio Vaticano. Tú decías que constitución es un documento que posee un valor teológico o doctrinal permanente. Sin embargo, en el título de cada uno tiene como, digamos, un apellido, diría yo. Digamos, la Lumen Gentium dice constitución dogmática. La Dei Verbum también, constitución dogmática. La Sacrosanctum Concilium solamente tiene como constitución ese título, y Gaudium Spes, constitución pastoral. ¿Qué diferencia hay entre dogmática, pastoral o la que no tiene como ese? Gracias. Buena pregunta, hermana Judith. Como usted misma mencionó, las dos primeras constituciones son dogmáticas porque hasta ese momento, en el Concilio Vaticano I, no se habían definido algunos dogmas de fe. O mejor dicho, no es que no se habían definido, ya se vivían en el sentir del pueblo. Lo que se hace en ese momento es proclamar solemnemente lo que ya la Iglesia atesoraba, celebraba y vivía. La Constitución Sacrosanctum Concilium es una constitución más bien práctica, porque lo que hace es regular, o mejor dicho, más que regular, motivar lo que es la celebración litúrgica, adaptar la celebración litúrgica a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias. Que eso, bajo ningún punto de vista, quiere decir sacar de contexto el sagrado misterio, ¿no? Muchos han pensado que la Sacrosanctum Concilium lo que ha hecho es sacar eso de sagrado, eso de sacrificio, eso de misterio. No, no, no. Lo que ha hecho la Sacrosanctum Concilium, si nosotros la leemos con mucha atención, es poner el acento en todas y en cada una de las partes de la Sagrada Liturgia. Poner el acento en la renovación de la liturgia. Y la última es una constitución pastoral porque precisamente habla de la Iglesia como luz de las naciones, ¿no? Ya vamos a ir viendo por qué algunas son dogmáticas, porque definen cosas, otras son pastorales y otras son más bien prácticas. Bien, ¿otra pregunta? Gracias, hermano. Hermanito Alfredo Torres, ¿puede hacer la pregunta? Abrir su micro, por favor. Claro, muchas gracias. Saludos desde México. Una pregunta, bueno, ¿por qué hubo muchas molestias, incluso de algunos sacerdotes, cuando su santidad el Papa Francisco
prohibió las misas en latín. Algunos argumentaban que, pues, que ya no era católico el concilio, que era un gran retroceso, una gran ofensa del Santo Padre por haber prohibido las misas en latín. ¿Por qué tanta molestia de algunos sectores cuando pues debemos obedecer a lo que diga el Santo Padre? Muchas gracias. Bien, ahí me permito hacer una observación. Nosotros lo que tenemos que obedecer es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla por boca de los papas cuando ellos expresamente definen al dogma y lo hacen ex cátedra, ¿no es cierto? Ahora, no es que el Concilio Vaticano II haya sacado la misa en latín. Está mal dicho misa en latín. Lo que se celebraba en ese momento era el rito, y se celebra, pero ahora ya con menor intensidad, el rito ad orientem, que significa mirando hacia el crucifijo, mirando hacia el misterio. El sacerdote no es que está de espaldas al pueblo, porque la centralidad no es la del sacerdote, la centralidad no es la del idioma, la centralidad es ese misterio. ¿Qué es lo que hace Juan 23? Mire, a mí me parece genial esta explicación de Juan 23. Un monaguillo le preguntó al cardenal Angelo Roncalli por qué no podía ver qué pasaba en el altar. Un monaguillito chiquitito así, ¿qué pasa ahí, padre? ¿Qué se hace ahí en el Cali? Claro, el monaguillito pequeñito no podía ver porque estaba tan lejos del altar que no podía llegar a ver el sacramento, el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II primero lo que hace es adaptar a la lengua vernácula a la lengua de cada lugar. Segundo, adapta el misal. Se recortan algunas partes de la Sagrada Liturgia que muchas veces hacían que la misa se extendiera mucho más tiempo. Recordemos que hasta antes del Concilio Vaticano II había muchos fieles que solamente comulgaban los domingos y algunos alguna vez al año, no todos los días como hoy. No es que había un misal tan completo como el de hoy que se celebran misas distintas todos los días, que sobre eso vamos a hablar después, cuántas misas se celebran, ¿no? Eso vamos a tocar después este tema. Se enriquece el misal, se enriquecen, por ejemplo, a partir de ese momento, el Concilio Vaticano II se puede celebrar a los santos, se pueden celebrar las fiestas de la Virgen. El misal de Juan 23 y el antiguo, el de Pío, el del Papa Pío XII, lo que hacía era más que nada tener un misal de pequeños textos litúrgicos y de pequeños leccionarios, ¿sí? Ahora, el Papa Benedicto XVI, lo que hace es, frente al pedido de algunos obispos del mundo, de volver al misal de Juan 23, les dice, bueno, pueden celebrar la misa ad orientem con el misal de Juan 23, siempre y cuando, escuchen esto, ¿no? Esto lo dice el Papa Benedicto, siempre y cuando no atente contra la unidad de la Iglesia. ¿Cuál es el rito de la Iglesia? El rito en español, en este caso nosotros. El rito en Canadá será según el idioma de Canadá, el inglés, etc. Cada país va a poder celebrar bajo su rito, que es la misma misa, nada más que en distinto idioma. ¿Qué ha pasado? Muchos hermanos, los lefebristas, los sedevacantistas, los ultraconservadores, se basaron en esto para decir, la única misa válida es la nuestra, la misa que celebran en las parroquias no es válida porque no es en latín y no es de espalda. Y eso es un gran engaño. ¿Por qué? Porque el obispo que ha sido ordenado con la consagración de varios obispos es un obispo legítimo. Los sacerdotes que son ordenados por un obispo legítimo son sacerdotes legítimos. Por lo tanto, hay ordenación legítima, hay sacramento válido. Y ahí se atentó contra la unidad. Frente a ese atentado contra la unidad, lo que hace el Papa Francisco, como pastor universal de las almas, es decir, miren señores, el Papa Benedicto abrió la puerta y ustedes sacaron el picaporte, la puerta, pusieron tranquita y no dejaron que los demás pudieran participar y los hicieron sentir mal. Había diócesis donde los sacerdotes no estaban preparados para celebrar la misa ad orientem. Recuerden ustedes que hace 60 años se cambió el rito, por lo tanto, nosotros estamos hablando que hace aproximadamente 35 años ya no se enseña más cómo se celebra la misa ad orientem. Entonces hay muchos sacerdotes que no están preparados, no saben. Hay toda una preparación y mucha gente no sabe hablar en latín, no sabe las oraciones que se hacen en latín. Entonces es más que nada por eso. Bueno, es mucho más larga la explicación, pero bueno, vamos a ir avanzando.
Hermanito Leandro, hay una pregunta en el chat. Una hermana pregunta, ¿por qué la iglesia y sus ministros demoraron tanto en dar a conocer los documentos del concilio? Esa es una pregunta muy grande, muy grave también. Mire, yo quiero ser muy honesto en esto. No es que demoraron. ¿Por qué demoran tanto en catequizar, en enseñar estas cosas? ¿No? A veces se enseñan cosas nuevas, todas las cosas nuevas que son buenas, pero no se enseña esto que es la base. Miren, esto, el Concilio Vaticano II es para todos, sin distinción, para todos. Y muchas veces nosotros no estamos aceitados con esto que es la base. Pero como dice la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes también, todos somos responsables de nuestra formación. Todos somos responsables, somos corresponsables. ¿Mm? La idea es que nos vayamos formando también entre nosotros como hermanos. Por eso todo lo que ustedes reciban acá es para compartirlo. Bien, vamos a hacer un canto para finalizar porque ya nos hemos pasado y vamos a... ¿Hay preguntas o ya no hay más preguntas? Sí hay. La hermanita María Ligia. Ah, bueno, a ver. Hay 4 preguntas más, hermanito Leandro. Ah, bueno, a ver. Abran los micrófonos, por favor, así preguntan. Sí, buenas noches, muchas gracias. Sí. Con respecto a, pues, precisamente a la celebración de la liturgia, pues se supone que nuestra iglesia está basada en la palabra, en la tradición. Se me pasa el otro. Bueno, pero en la tradición está la forma de celebrar la Eucaristía, que es el centro. Y pues la nueva misa, lo que usted dice, se recorta y se quitan algunas cosas. Entonces, pues esa tradición no sé. Hermana, está fallando su internet. ¿Cuál es la pregunta en concreto? De alguna manera no se anula. No entendí la pregunta, no sé qué quiso decir. Lo que yo entendí es como que si hay alguna manera en que no se anule. Eso fue lo que yo entendí. ¿Ahí no me se anule. escuchan? Ahí sí. A ver. ¿Me Marco Antonio, ¿por qué no pasas a otra y si la hermana arregla Sí. el audio, después le volvemos a dar la palabra, por favor? ¿Sí? Hermanita Adriana. Y si no, por escrito, mientras las otras hacen sus preguntas también. Ana, ya le dije a Marco Antonio, por favor. Buenas tardes, gracias por la plática. Nada más es para rectificar entonces los que participaron en el concilio, los hermanos, fueron ortodoxos, como no, bueno, pues es una iglesia muy parecida a la católica, ¿no? Y los demás no creyentes, nada más en consultas. Te lo comento porque la otra vez escuché un comentario de que decían que el Concilio Vaticano se conformó mucho con los no creyentes, con otras religiones. Entonces, como que sí me quedé con la duda porque dije, bueno, yo lo que sabía era que eran los ortodoxos, nada más. Bien. Para responder a la pregunta tengo que recurrir primero a algo muy interesante, que es lo siguiente. La iglesia hasta ese momento no tenía algunas cualidades necesarias, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, cómo llegar a toda la humanidad. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es preguntarle a los expertos. Entonces, en el Concilio Vaticano II hubo peritos y hubo expertos.
Los peritos y los expertos eran católicos, eran cristianos, eran ortodoxos, eran de otras confesiones religiosas y eran también ateos. ¿Por qué la iglesia llama a todos? Porque la iglesia quiere escucharlos, pero las votaciones que se hicieron en las congregaciones, solamente las dieron los padres conciliares, que eran los obispos. Todo lo que se trabaja en congregación, o sea, en las reuniones de cada año, sí se podía consultar a los expositores, se podía a los expertos, a los teólogos, se llamó a todo el mundo, a todos los teólogos de ese momento. De hecho, en ese momento el padre Joseph Ratzinger lo que hacía era ayudar teológicamente en muchas cosas. No es cierto que fue un concilio donde se aprobaron cosas de los no creyentes, no, se los escuchó a ellos. ¿Para qué? Para que la iglesia también pudiera entrar en diálogo con ellos y presentar la verdad de Jesucristo. Porque si no, ¿cómo presentamos una verdad a quien no conocemos? El mismo Pablo lo dice, ¿no es cierto? Yo vengo a mostrarles a ese desconocido. Vengo a presentarles a ese monumento del desconocido que ustedes tienen. Bueno, para nosotros ese gran desconocido muchas veces era la cultura, muchas veces era la educación. Hasta ese momento no se hablaba de una educación católica. Se decía que la educación solamente estaba según la iglesia, pero ¿cómo eran los parámetros que tenía que llevar la educación? ¿No? O sea, no ha sido solamente un concilio de cosas espirituales, sino también de cómo hablar a los medios, de cómo hablar, por ejemplo, a los que están privados en su libertad, de cómo hablar desde la caridad. Bueno, son cosas muy interesantes, ¿no? Que ha dado mucho fruto, pero bueno, hay que seguir orando también por eso. Bien, otra pregunta. Hay una pregunta más, unas 3 preguntas más. No sé si dará el tiempo, hermano Leandro. Sí, vamos. Sí, buenas noches. Soy Hermana- David Gómez. Soy David Gómez de México. Mi pregunta es, en cuanto a la época, el contexto de esa época en que se dio, también surgió muchos años antes lo que era Fátima, las revelaciones. Pero parece ser que no era muy conveniente censurar el comunismo, ¿no? Que habían ortodoxos por parte de la URSS en ese entonces, y no se podía decir, pues censurar, ¿no? O más bien condenar fuertemente el comunismo, porque obviamente estaban participando ortodoxos. Y yo pienso que en ese sentido, pues ahí pues era necesario, ¿no? Pero pues la iglesia tratando de conciliar con esto para poder llevar un comunismo, no quiere decir que entren, ¿no? Sino invitarlos, ¿no? Hermanito, Gracias por la pregunta. Hay un decreto, lo vamos a trabajar, hay un decreto que se llama Unitatis Redintegratio. Unitatis Redintegratio. Bueno, en ese decreto sobre la unidad, lo que hace precisamente es hablar sobre lo que usted está diciendo, hermano. No condenó el comunismo, pero lo que sí hizo es hablar sobre las bases de la, digamos así, de la doctrina social de la iglesia. Recordemos nosotros lo que León XIII ya había explicitado con mucha claridad. Lo que la iglesia hace es tomar el magisterio de los papas, ponerlo fuertemente, marcarlo, y en ese sentido dialogar con la humanidad. Ahora, el comunismo, nosotros si nos ponemos a pensar en la época moderna en la que se desarrolla el Concilio Vaticano II, evidentemente había doctrinas que iban y venían. Frente a esos regímenes que en ese momento se estaban viviendo en la humanidad, la iglesia lo primero que hace es llamar ¿cuál era la primera preocupación de Juan XXIII? Un llamado a la paz. Por eso la primera encíclica del Papa bueno, ¿cuál fue? Pacem in Terris. Si uno va a leer Pacem in Terris, es un prólogo de lo que es el Vaticano II. Es un prólogo. Donde evidentemente en la Pacem in Terris lo que hace es condenar el comunismo. Y lo hace con vehemencia, lo hace con fuerza. Miren hoy cuánta falta nos haría a nosotros releer Pacem in Terris, ¿no? Paz en la tierra. ¿Cuánta necesidad tenemos de eso? Para condenar todos estos abusos. No ¿sí? se oye. Hola. Sí, ¿No sí se oye, hermano. Sí, sí se escucha. Bien.
¿Otra pregunta? Hermanita Isabel, ¿puede abrir su micro y hacer la pregunta, por favor? Que sea corta y precisa. Buenas noches, hermano Leandro. Mi pregunta es, yo he sentido que inclusive hasta el día de hoy el problema con el concilio es lo que le dicen el espíritu del concilio, que muy diferente a lo que realmente son lo que el concilio ha aportado para la iglesia y para el mundo. ¿Vamos a ver todo eso en este curso? Bueno, es una pregunta muy kamikaze la que nos hace, pero bueno. Primero, el espíritu del concilio no es otro que el Espíritu Santo. Ahora, hay que diferenciar lo que es el espíritu del concilio de lo que dicen que el concilio dice. ¿Me explico? O sea, una cosa es que yo me someta a lo que dice literalmente, a las enseñanzas del concilio, y otra cosa es que yo escuche que Pepito Flores dice que el concilio dice tal cosa, dice tal cosa. No, no, yo tengo que ir a la fuente, yo tengo que ir a la base. Nosotros acá vamos a estudiar artículo por artículo de lo que dice el concilio. Acá no vamos a ver qué digo yo. Quizás alguna explicación donde podamos decir, bueno, esto significa tal cosa. Pero yo, ¿con qué avanzo yo? Con conocimientos previos de ustedes. Entonces, yo lo que voy a hacer es mandarles un soporte precisamente con las constituciones, porque hay mucha gente que no tiene el concilio, y vamos a ir, no digo leyendo textualmente, pero vamos a ir leyendo y explicando los artículos del concilio. Ahora, ¿hay gente que está en contra del concilio? Sí, lo hubo antes del concilio, durante el concilio, después del concilio. Pero como yo digo algo, el Concilio Vaticano II ha dado grandes frutos de santidad. Y también ha dado cosas que han provocado ciertos desequilibrios en la iglesia. Atribuir que las vocaciones sacerdotales han bajado porque hubo un concilio es un error gravísimo. Las vocaciones no se pierden por un concilio, mis buenos hermanos. Las vocaciones se pierden porque no hay oración, las vocaciones se pierden porque no hubo verdadera vocación, las vocaciones se pierden porque no amaban la sotana y querían sacarse la sotana. Muchas veces te ponen datos estadísticos y dice, colgaron la sotana a 500 sacerdotes. Bueno, querían salirse del ministerio y vieron la oportunidad de bueno, estamos en contra del concilio, por eso colgamos la sotana. Porque no es que colgaron la sotana y se quedaron dentro de la iglesia católica. Estuvieron en contra de la iglesia. Sin ir más lejos, Monseñor Lefebvre, ¿qué es lo que hace? No se sacó la sotana, pero ¿cuánto daño le hizo a la iglesia católica el cisma de Lefebvre? ¿Cuánto daño? Los papas prácticamente de rodillas le pidieron que vuelva a la unidad y no quiso volver a la unidad. Post-mortem le levantaron la excomunión, pero ni aún así los hijos de Lefebvre quieren volver a la unidad de la iglesia. Es muy triste esto, pero es la verdad. ¿Cuánta gente es engañada con los sacramentos? Acá en Argentina nosotros tenemos cuántas casas de padres lefebristas que van, que la gente va a sus misas, comulgan, hacen los sacramentos y todo, y no es válido, y no les dicen que no es válido. Ellos dicen que el último papa fue Pío XII, y que después de ahí no hubo papa. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no ha soplado después de Pío XII? Que Juan Pablo II no ha sido un gran santo, que Benedicto XVI no es un santo, que el Papa Francisco, aún con su fragilidad humana, hoy lo veíamos en el encuentro con los pueblos aborígenes del Canadá, no es un hombre que lucha por la santidad. Y bueno, por eso, una cosa es el espíritu del concilio, que es aferrado a esto que yo les decía, y otra cosa es lo que dicen algunos que supuestamente interpretan ellos del concilio. Nosotros vamos a tratar de ser lo más aferrados posibles a la sana doctrina de la iglesia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Y por qué lo digo a esto, hermana? Gracias por la pregunta. No terminé, pero ¿por qué lo digo? Porque ustedes tienen que salir, y esto es un poco lo que hablaba hoy con el padre Héctor, ¿no? Ustedes tienen que salir bien formados, porque ustedes tienen que ir a formar comunidades. Y ya de errores estamos llenos, estamos repletos de errores. Nosotros no tenemos que permitir que haya errores en nuestra fe, hermanos. No importa si es sacerdote, si es obispo, no importa.
Acá lo que interesa es que nosotros estemos formados y que cuando estemos formados defendamos nuestra fe, pero con uñas y dientes. Pero no porque a mí me lo dice Pepito, Leandro, Mariela, no, no, porque lo dice la palabra, porque lo dice el concilio, porque lo dice la iglesia, el sentir de la iglesia. Porque amo a la iglesia, por eso la defiendo. Bueno, nos hemos remil pasado del horario, ya estamos, ¿no es cierto? ¿O hay más preguntas? Hay unas 2 preguntas más. Esto, si dispone de tiempo para seguir con Vamos, estas 2 vamos, preguntas. vamos, vamos. iPhone 7, hermanita, de iPhone 7 Sí, puede abrir su micro. sí, buenas noches. Dios los bendiga primero que todo a todos y felicitaciones por las palabras que acaba de decir el hermano Leandro, que le hace muy bien a la iglesia que, o sea, la iglesia que somos todos, que nos eduquen en cuanto al concilio, porque lo que yo he escuchado y lo que uno vive, yo soy Janet Munevar de Colombia, es que al Concilio Vaticano II le echan la culpa de todo lo que está pasando últimamente, como por ejemplo el hecho de haber sido tan relajado en cuanto a los, que por eso fue que hubo tanto desmanes, abusos en la iglesia por parte de los sacerdotes en los años 70, 80, 60. Otra cosa es las oraciones que la señora que no pudo hablar, yo tengo esa inquietud que es, ¿por qué se saca la oración de San Miguel Arcángel en un tiempo tan difícil como en este, cuando el comunismo está tan acentuado en los países? Que era es una oración de protección al final de la misa y que tengo entendido que lo sacaron en el Concilio Vaticano II. Eso en cuanto a las oraciones y que se han sacado varias oraciones. Yo creo que en este momento no se necesita correr mucho en la misa, sino escucharla. El que quiere ir a escuchar la palabra, a hacer una Eucaristía completa, no le interesa que sean 2 horas. Yo hace poco estuve en Chiquinquirá, en la consagración a la Virgen de Chiquinquirá, y sin mentirte, en una de las misas, que hubo misas todo el día, el padre se demoró solamente en predicando el evangelio 1 hora. O sea que duró la misa 2 horas y nadie se movió de sus bancas. O sea, nadie se fue. Entonces, no es que nosotros los laicos que queremos oír, escuchar la palabra, tengamos afán. Yo pienso que son los sacerdotes los que tienen ese afán. Entonces, a mí sí me gustaría educarnos mucho en el concilio para no ser confundidos, 1, y 2, entender por qué sacan oraciones tan importantes. Los padres le huyen a las confesiones. Ellos mismos dicen, es un peligro acabar la misa porque todo el mundo se nos bota a pedirnos, a confesarse, Bien, ahí yo quiero Hermanita, explicar por un favor, poco. concretemos la pregunta, porque hay Claro, otros ahí yo quiero explicar algo, que más o menos creo entender la pregunta desde ahí. Primero, el Concilio Vaticano II no saca la oración de San Miguel Arcángel. La oración de San Miguel Arcángel nunca formó parte de la misa de Pío XII. Eso quiere quedar muy claro. La oración de San Miguel Arcángel nunca formó parte del rito. Nosotros tenemos que atenernos a lo que es el rito, a lo que es el rito de la misa, ¿no? Entonces, no es que el Concilio Vaticano saca. Es más, la oración de Juan 23, de San Miguel Arcángel, se hace justamente en el tiempo del Vaticano II. Justamente en el tiempo. ¿Cuándo se cambia el misal de Juan 23 con Pablo VI? Pero ¿qué es lo que se sacó? Porque acá yo quiero explicar algo. No quiero que nos adelantemos porque nosotros vamos a ver primero de ahí ver y después vamos viendo la tercera constitución es la sacrosanta. Pero hay 2 cosas que son fundamentales en los 7 sacramentos, materia y forma. La materia y la forma del sacramento de la Eucaristía no se sacó. ¿Qué es lo central? La materia y la forma. La homilía no es la centralidad. De hecho, si ustedes se van al misal de Juan 23 o al de Pío XII,
la homilía podía perfectamente no hacerse. Solamente, es más, hasta el día de hoy la homilía no es obligatoria. La homilía es solamente obligatoria los días domingos. Los días de semana, si el sacerdote proclama el evangelio y se queda en silencio, está bien. No está obligado a predicar. En la misa de Juan 23 y en la de Pío XII no era obligatoria la homilía. Los sacerdotes que querían la podían hacer. Pero la centralidad no la tiene la homilía, porque la centralidad la tienen las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Lo único que se sacó fueron dos salmos. Un salmo que se hacía el miserere, al principio el Salmo 50, y el salmo antes del ofertorio, que era un salmo de ofrecimiento. ¿Por qué se reemplazó eso? Por un acto penitencial, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, o algún canto que muchas veces se hace en las iglesias, y el ofertorio, que se hace un canto de ofertorio. Pero se sacaron dos salmos, no es que se sacó parte de la Eucaristía. Lo otro que por ahí se puede decir es que el sacerdote, que ese fue el cambio más grande, por si ustedes quieren verlo, es que el sacerdote durante el Cordero de Dios lo que hacía, se hacía 3 cruces sobre el pecho y sobre la cara. ¿No es cierto? Eso se hacía con el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 3 cruces. Y para dar la comunión te daba haciéndote 3 cruces. Y eso se abolió a partir de ¿qué? De hacer una sola cruz para todo el pueblo. Pero en la sustancia no es que se sacó cosas. Yo después, cuando lleguemos al momento, les voy a mostrar lo que es el rito de la misa tridentina, como se llamaba antes, la misa tridentina, y de la misa católica hoy. El rito tridentino es un rito que ahora hay que pedir autorización para celebrarlo, y muchos obispos del mundo, esto, ojo, ¿no? Los obispos del mundo le han pedido al Papa que restrinja la misa tridentina. No es que algún cura, no, los obispos le han pedido al Papa, porque se atentaba contra la vida, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con respecto, hay una pregunta del chat, pero ya dio una respuesta sobre la congregación lefremista. Ya dio una respuesta anterior. La hermanita estaba preguntando sobre una congregación de los lefremistas. Lefebristas, sí. Bien, muy bien. Bueno, hermano, sí. ¿No hay más? Sí, hay una última pregunta, la hermanita Claudia, y cerramos con el bloque de preguntas. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Mi inquietud es si podemos ver después la grabación de estas enseñanzas, y es que no recuerdo el canal de Mater Fátima por el que se puede ver luego las grabaciones. Por favor, si me pueden recordar, si nos puede recordar. Sí. Gracias, Leandro. Sí. Lo vamos a hacer llegar en el WhatsApp. Se llama la Academia Cor Immaculatium Cora. Cor Immaculatum Marie / Mater Fátima Formación. Mater Fátima Formación. ¿Queda usted, hermano Leandro? Solo ayudándolo ahí a la hermano Leandro, tenemos la página de Facebook, también Instagram, en donde nosotros subimos información por cualquier cosa. Y están los grupos de WhatsApp donde enviamos información, donde se suben los videos en la descripción de cada grupo. Gracias, hermano Leandro. Bendiciones. Bien. Ahí alguien me pregunta que para ser más respetuosos, que no los llame lefebristas. Es la fraternidad de San Pío X. Sí, es la fraternidad de San Pío X, pero su fundador es Marcial Lefebvre. Por eso se los conoce, los hermanos por allí no conocen tanto como tradicionalmente como lefebristas. Después está la fraternidad sacerdotal de San Pedro, que esa fraternidad se divide de los lefebristas y ellos sí están en comunión con la Iglesia Católica. Bien, hermanos, gracias a todos por haber participado, gracias por haberse quedado hasta este momento, y le decimos a la Santísima Virgen que nos acompañe, ella que es Reina y Madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima,
ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.